Bueno, ¿cómo es que te empiezas, amiga? Hola. Buenas. Bueno, 3, 2, 1. Hola a todos, muy buenos días o tardes. Eso quedó. Yo creo que lo está así por lo del olorcito al lado, que alguien está fumando marihuana. Muy buenos días o tardes a la hora que Ya sea no que nos sabemos estén qué hora escuchando. es. No, la verdad, para que entienda la gente que nos está viendo por allí, es que tenemos unos vecinos aquí en el parque que están fumando marihuana y está pegando fuerte el En olor. Colombia es válido una dosis personal. No estamos metidos en un No, coso raro. nosotros Por favor, no consumimos ni la promovemos ni mucho menos. Por cierto, vean Solo el episodio medicinal. vean el ¿El episodio. anterior? El anterior. de adicciones, sí. Sí, es un episodio que habla del tema. Sí. Bueno. Muy buenos días y muy buenas tardes. Estamos muy felices de poder reunirnos otra vez a compartir, a dialogar sobre un tema que para nosotros es bien importante y bien especial y que nos ha permitido identificar como cosas nuevas o fortalecer algunos conceptos. Pero antes de entrar en ello, recuerden darnos seguir, me gusta, compartir, escuchar. Se vale dudar en las redes sociales, en Instagram. Se vale dudar, facilito, para que puedan compartir lo que les guste y también si hay algo en lo que no están de acuerdo, también se vale. Entonces, ¿sabes qué ha sido bonito? Que últimamente nos están escribiendo mucho. Qué chévere. Sí, interacción de que les ha gustado, de los temas que quieren escuchar en el podcast. Definitivamente eso nos motiva. Pues a mí me motiva un montón. Sí. Porque quiere decir que la gente se ha sentido cómoda con este espacio. Y nos piden temas específicos. Y nos ponen a sufrir. ¿Cuándo hacemos el tema de las joyas? Sí. Gracias a la amiga que nos escribe bastante porque estamos buscando aquella persona ideal para que nos acompañe con ese tema. Exactamente. Sí. Entonces, bueno, no siendo más, vamos a entrar en ello. Vamos a entrar en un tema bien especial para cada uno de nosotros, bien importante. Entonces, Dani, cuéntanos. Bueno, hemos decidido hablar acerca del sábado. Yeah. Aquí todos compartimos algo y es que somos adventistas del séptimo día y prácticamente lo que nos diferencia de muchas otras denominaciones, de las otras 400,000 denominaciones o no sé cuántas hay en el mundo, es que nosotros nos acordamos y santificamos y descansamos en el día sábado. Y algo gracioso que esta semana justamente cuando le comenté a mi mamá que íbamos a hablar del tema del sábado, ella me decía, mira lo que pasó en mi iglesia. Resulta que se formó un debate en la iglesia porque algunos hermanos decían que uno no podía hacer el caldo de papas en sábado, en la mañana, sino que uno tenía que hacerlo el viernes. Y que ni siquiera le podías poner el huevo el sábado, sino que tenías que hacer un huevo cocido y se lo ponías el sábado. ¿Ok? Interesante. Entonces me pareció interesante la profundidad teológica de esa discusión. Obvio lo tomé como un chiste tremendo, pero en el contexto rural, que es donde mi mamá vive actualmente, ella me comenta que hay muchos hermanitos que son de campo. Entonces tienen vaquitas, tienen gallinas, tienen no sé qué, y ellos no pueden dejar de hacer ese tipo, o sea, cuidar a sus animales en fines de semana, ¿cierto? El sábado. No pueden decirle a la vaca y al becerrito como que, bueno, no lo ordeño hoy, o a las gallinas no le pueden dar alimento porque es sábado. Entonces, siempre hay como un debate permanente acerca de qué es el sábado para nosotros como adventistas y qué se puede hacer y qué no se puede hacer en sábado. Y les adelanto, para que sepan de una vez, aquí no les vamos a decir a nadie qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer. Más bien los invitamos a que ustedes mismos hagan un estudio de la Biblia y que bajo la influencia del Espíritu Santo puedan tener un poquito de claridad acerca de qué hacer y qué no hacer. Pero este episodio del sábado no se trata de un 10 cosas que sí puedes hacer al sábado y 5 cosas. Y señalar al que hace algo diferente. O tampoco como que hay gente que dice, no se puede tener sexo en sábado. Y uno dice como que, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? ¿Sabes? No se trata de eso. Sí, total. Sino que queremos plantearlo más bien como desde el enfoque de mentiras que se han dicho acerca del sábado y tratar de compartir algunos textos bíblicos que nos dan un poquito de luz acerca de ese tema. Sí, yo quiero comentarles que yo he estado como, pues mi experiencia en el sábado ha tenido como unas temporadas, unas épocas, pero leyendo y estudiando, porque de verdad que este tema no sé, ustedes no saben cuántas veces pospusimos este encuentro, porque queríamos venirnos como con más información. Y cuando yo comencé a leer, yo dije, uy, tengo que hacer varios cambios, porque resulta que no estaba como viviendo este día de la forma como Dios también me mostró que quiere que lo vivamos, ¿no? Que ya vamos a entrar un poquito en eso. Entonces, definitivamente lo que tú dices,
tomarse el tiempo para leer y que el Espíritu Santo te esté hablando, esa es la clave. Por eso hoy no vamos a señalar ni nada, sino es contar también nuestra experiencia. Ninguno es teólogo aquí. ¿Sí? Y no Somos necesitamos adventistas ser de teólogos cuna, para hablar de exacto. esto. Pero por eso no traemos como la escatología que por ahí nos decía Cris, no tenemos ni idea, ¿sabes? Pero entonces también es como desde nuestra experiencia, somos los 3 adventistas de cuna, pero no tenemos una base 100% teológica, ¿sí? Claro. Sí. Hay una mentira, digámoslo así, o mito acerca del sábado, quizás no desde nuestra cosmovisión adventista, sino desde otras cosmovisiones, y es que el sábado es un día normal, común y corriente. Sí, es un día como lunes, como los martes. demás, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Por aquí tengo una cita, Génesis 2, 1 al 3. No sé quién la puede leer, porque creo que ese versículo nos da elementos bien interesantes para entender por qué nosotros como adventistas creemos que el sábado es un día diferente, no es un día normal, no es un día común y corriente. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Ok, entonces ese versículo nos dice que Dios, digamos, en su proceso de creación, estuvo 6 días haciendo cosas diferentes y el séptimo día descansó, pero me llama la atención que dice descansar. Uno cuando le dicen descansar lo asocia como que estoy cansado y quiero Tirarme en la quiero cama. tirarme en la cama. Pero como ustedes también saben, Dios no se cansa. Dios es eterno, Dios tiene toda la potencia, la fuerza, sabe todo. Entonces, ¿qué habrá llevado a Dios a descansar? ¿Sí? Quizás no era que estaba cansado, quizás era que quería hacer un punto. Y el punto era, ok, en este día quiero que mis hijos, mi creación, pues descansen. Quiero que lo tomen como un día diferente, como algo especial. No descanso en el 4º día, ni en el 5º día, ni en el 6º día, sino que en el 7º día vio que todo estaba bien y dijo, descansemos. Es un momento de hacer un stop. A mí me parece interesante, por lo menos ya desde plano el primer libro, ya Diosito nos está diciendo, el sábado es un día para apartar, ¿sí? Pero también lo podemos ver ya en el segundo libro, que es en Éxodo, cuando da los mandamientos, también es muy claro y dice, no trabajarás ninguno de los 6 días, sino que el sábado es mi día santo, ¿sí? Oye, aquí pero trabajarás los 6 días. Perdón. 6 días trabajarás 6 días y el sábado no trabajarás, ¿cierto? Aunque hay gente que no trabaja ni que día. Qué horror. Y también algo que me pareció bonito, ya cuando sale Moisés con el pueblo de Israel, le dice Jesús directamente, Moisés, dile esto al pueblo, ¿sí? El 7º día no van a trabajar. Incluso había como una consecuencia fea, ¿no? Sí, los mataban. Sí, un poco fuerte. Sí. Pero entendiendo el contexto histórico en el que escribe Moisés, claro, y todo cómo se manejaba pues un poco en esa época. Entonces sobre ese contexto así se escribe y se toman muchas... Sí, a mí me sorprende, ¿no? Claro. Pero bueno, el punto es que después, o sea, en esos versículos uno, si lo lee rapidito, es como, ay, Dios nos está mandando. Pero después uno va entendiendo que Dios dice, es que yo quiero que las generaciones sepan qué fue lo que hicimos, que yo les di libertad. Y eso fue como, no es simplemente me da la gana de que tú guardes el sábado para que pienses en mí, sino quiero que disfrutes de mi presencia, de mi compañía. Y las personas que no vivieron esta experiencia de libertad, ¿sí? De que yo los liberé, pues entonces ellos no van a saber que hoy es un día especial, que yo soy especial. Entonces por eso este día. Desde ahí comenzamos a ver el amor de Dios, que uno lo ve como arbitrario, quizás los que no leen con profundidad, ¿sí? O incluso yo cuando chiquita, fíjense que yo pensaba, perdona que me inspiré un poquito, pero esta mañana estábamos preparándonos para venir. Entonces había que cocinar, no sé qué, ayer no preparé nada. Y justo esta mañana, que ustedes saben, se fue el gas en la casa, el almuerzo quedó súper atrasado y vino un pensamiento, quizás de mi mamá que nos está acompañando ahorita, cuando era chiquita, y yo sentía la voz que decía, eso me pasa
por cocinar en sábado. Yo no debí dejar cocinar en sábado. Y La después dije, maldición, se le pero irá el gas al que Diosito, cocina sí. el sábado. pero Diosito no es así, ¿sí? Eso eran cosas como que se veía antes y algunas personas todavía lo podrían sentir de esa manera. Sí. Pero no era un castigo, o sea, Diosito no dijo, bueno, Johanna, no No, puedes no. cocinar, te voy a mandar un castigo. Sí. Pero son como esas peleas que puedo tener de qué es el sábado, qué era lo que Dios quería que yo hiciera Sí. el sábado y qué es la mala, Tergiversación. el cambio que hice a ese pensamiento en donde si no lo hago es malo y es pecado y Dios me Sí. va a regañar. Sí. Igual de ahí, del ejemplo que pones, por ejemplo, uno se pone a ver tan bonito que fue todo ese proceso de darnos el sábado, porque no es solamente como descansen y reconózcanme tanto como creador como libertador en este día, sino que también, pues no es que esté apoyando los pensamientos, no, mentira, pero es muy lindo que no solo nos dio el sábado, sino que nos dio un día de preparación. O sea, de alguna manera, pensando como, yo sé que va a haber un momento en el que van a haber 1000 cosas en la vida de las personas y quiero que realmente puedan gozarse en este día. Entonces, de alguna manera no fue como que solo te da un día de descanso y ya, sino que provee como todas las circunstancias en la medida de lo posible para que podamos hacer uso de ellas y poder descansar plenamente un sábado, pero sí teniendo esa idea un poco de que Dios, quitándonos un poquito eso de que Dios no es como el que está allá arriba mirando en qué momento te vas a equivocar para exacto, sino que va como en ese proceso de maduración espiritual con todos. Sí, qué bonito pues entender entonces que el sábado es un día diferente, es un día especial que nos permite recordarlo a Él como nuestro creador y creador de todo y al mismo tiempo reconocerlo como nuestro liberador. Sí. Quizás a nosotros no nos sacaron de la esclavitud en Egipto, pero todos hemos tenido momentos de esclavitud en nuestra vida y hemos sentido como el Señor nos ha sacado de esos momentos de esclavitud. Entonces creo que es un día bonito para poder reconocer eso. No es un día como los demás. Y el Señor también en otra cita que me llamó la atención, Levítico 23:3, nos pide que dediquemos el sábado a Él y que además lo hagamos en donde sea que estemos, ¿sí? Allí no dice como que el sábado tienes que sentarte en la banca 8 horas. Y tampoco dice el sábado te tienes que quedar en tu casa durmiendo. Y tampoco dice el sábado tienes que hacer otra cosa. Te dice no importa dónde estés, dedícalo a mí. Entonces fíjate que no se trata de un lugar, se trata de una actitud de reconocimiento a Dios como nuestro creador y a nuestro liberador, el que nos libró del pecado, el que nos libró de nuestras necesidades. Sin importar el lugar, debemos recordar el sábado y debemos recordarlo a Él. Eso me parece bonito. Y ver, creo que lo hablábamos antes de empezar a grabar, como el ejemplo de la forma como vivió Jesús, cómo vivieron sus discípulos y la iglesia que surge a partir de este movimiento en el Nuevo Testamento. Bueno, aunque la Biblia toda es inspirada por Dios y toda es, no estamos dividiendo aquí segmentos o que uno sea más importante del otro, pero es la parte de la Biblia que nos permite ver cómo ese momento en cómo Jesús y sus discípulos y los que siguieron después, aun cuando Él ascendió a los cielos, ese ejemplo creo que es muy bonito para nosotros poder tratar de acomodarlo, o no acomodarlo, pero sí traerlo a nuestras circunstancias y tratar de disfrutar y aplicar el sábado o la forma como lo entendemos y lo vivimos a nuestra época, ¿no? Porque finalmente es un principio eterno, porque está desde la creación. Y cuando tú hablabas ahorita de la importancia del sábado y de que no es un día normal, es precisamente por esa connotación de adoración plena a nuestro Dios. Y siento que también es una manifestación de fe. Y en ese concepto de Dios como creador, veíamos en Hebreos 11, creo que sí, Hebreos 11:3, por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El aceptar el sábado como un momento, un espacio en el tiempo que separó Dios para que lo adoremos en espíritu y en verdad como ser creador, pues nos permite
también tener esa manifestación de reconocimiento a Dios y de fe por ese acto de creador y de libertador después con el pueblo de Israel. Sí, y el Señor toma tan en serio el tema del sábado que además ha dicho que es un pacto entre Él y nosotros, ¿sí? Sí. Y eso lo encontramos de manera recurrente en distintas citas. Cuando revisamos Ezequiel 20, 11, 12 y 20, encontramos que el Señor lo dice en varias ocasiones. Dice que es un pacto entre su pueblo y Él. No es solamente, como ya vimos, que es un recordatorio de que Él nos creó, de que Él nos liberó. No solamente lo puso en los 10 mandamientos, no solamente lo recuerdas por allá en Levítico, sino también que viene adelante en Ezequiel, dice que es una señal de que nosotros y Él hacemos parte de un pacto, de un acuerdo. Llegamos al acuerdo de respetar el día de reposo. Ujú. Mientras leíamos y tú estás hablando, y Lu también, definitivamente es como una señal del amor de Dios. Es otra señal del amor de Dios, porque hay algo que yo disfruto mucho, Dani lo sabe, y es viernes en la noche, la casa limpia. Se me sale otro regalito. Señora Mi Chachita, mamá. sal de ese cuerpo, por favor. Mami, me has dejado muchos regalos bonitos. Casa limpia y música. Y sentarme Ay, sí. en la sala a escuchar música. Delicioso. Y es como se detiene tiempo. todo. Sí. Pero mira que respecto a eso que tú estás diciendo, me hiciste acordar de algo que me contaba Chris, que él le gusta también del viernes, digamos, de cuando vivía solo, que tenía su habitación, decía, es mi habitación, pero la ponía linda porque él decía, es que el Padre viene, o sea, es el día de Dios, o sea, de Jesús, o sea, Él siempre está conmigo, Dios siempre está conmigo y tal. Pero es que este es el día en el que como que lo invito como a mi casa, espacio, sí, como bonito. para recibir ese día de bendición. Entonces me parecía bonito esa como comparación como de, es que no es cualquiera el que va a estar aquí conmigo en este día, pues santo o separado o elegido, ¿no? Sí. Entonces es bonita esa sensación que uno Sí. tiene como de, ay, ya, qué De rico stop. viene, sí, de stop, de parar. De stop, sí. Y pensar que el mismo Jesús se acordó del sábado, lo Ah. guardó. Es también una señal bien, bien bonita que nos recuerda de la importancia que tiene este día para la vida de nosotros. Y, hablamos hace un rato de que, digamos, hay unas razones religiosas, Ujú. dogmáticas para guardar el sábado, pero también hay unas razones biológicas. Yo no sé ustedes, pero debe ser porque ya estoy llegando a la vejez. Ay, No, Pero me ya exagera por ahí, mucho, por ahí el favor. miércoles ya yo no quiero trabajar, yo estoy cansado. se quiere jubilar. Y El llega, lunes ya. y llega el sábado y uno es como que sí, descanso. Y a ver, el sábado no es que uno se quede en la casa durmiendo, no. Igual hay que madrugar, hacer Pero el desayuno, cambio de actividad. ir a la iglesia, al ensayo con los chicos en el poblado, luego cantar, escuchar un sermón, participar en la escuela sabática. En la tarde, por lo general, hacemos actividades, ya sea estudiamos juntos para el podcast o hacemos alguna otra cosa. Es un día diferente. Ujú. Es un día en el que el espíritu Bueno, es diferente. pero ahí volvemos entonces. Si Dios nos manda a descansar, ¿será necesario todo ese corre-corre del sábado? Yo recuerdo antes de pandemia, yo era las que tempranísimo haciendo un montón de cosas, el sábado era súper agotador, satisfactorio sí era, Ujú. ¿sí? Pero era agotador. Llega pandemia, yo creo que les he dicho a Ujú. los dos, llega Sí. pandemia en donde ya no se podía hacer eso. Mm. Fue otra experiencia de sábado que no había tenido, yo creo que jamás. Y ahora no se quería quedar ahí. Chanfle, a mí me forever, claro. mis sábados de pandemia terminaron el año pasado, en donde yo estaba La en pandemia casa, de 5 años. donde yo no quería salir de casa los sábados, porque fue tan rico el estar tranquilo en la casa, viendo 3 sermones de personas que me llamaban la atención, no el que tocara el sábado, Mm. cantando a todo pulmón. Claro, me fui al otro extremo, que fue lo que les dije ahorita, pero fue un disfrute también, y ahí Ujú. fue donde dije, ¿será que también Dios quería era como esto y no estar corriendo tanto? Que eso se respeta también, Sí, pero no era lo que yo, sí. no es lo que yo quiero incluso hoy. Pero mira que yo sí creo que esa debería ser una reflexión en general, porque Dios en su día, si bien nos pide un descanso específicamente para tener una conexión, no es que los otros días no lo hagamos, pero es un día de conexión y de intimidad con el Señor, con Dios y también con mi prójimo. Él también quiere un descanso físico y un descanso mental, Mm. y para que tengamos más espacio como para ese enriquecimiento espiritual.
Entonces creo que sí es una reflexión encontrar un equilibrio. Sí. O sea, como saber en qué momento también debo parar de pronto y tomarme y mirar si estoy siendo lo suficientemente equilibrado para tener ese descanso físico que también Dios quiere, ese descanso mental y esa conexión espiritual que se espera el sábado. Entonces, creo que vamos a llegar a momentos en los que todos nos hemos sentido como súper agobiados o cansados de 30,000 cosas, Sí. o nos vamos al otro extremo que tú contabas, pero creo que en ese proceso es donde uno puede con conciencia tratar de encontrar ese equilibrio para no caer en ninguno de los extremos, o saber en qué momento tienes que hacer de pronto una pausa mayor o en qué Claro. momento es necesario activarte un poquito más. No sé, creo que sí, y en general, digamos, sobre todo líderes de iglesia, personas que son muy activas, creo que sí podría ser una reflexión personal de ver si realmente estoy pudiendo tener ese descanso en todas las áreas que Dios quiere que tengamos, porque a veces estamos tan ocupados, ocupamos tanto la cabeza de Hay que programas, de hacer, actividades, de cosas que no dejamos espacio de pronto para otros momentos de reflexión también y de enriquecimiento espiritual que también son importantes. Entonces, Sí. como Sí. Es difícil encontrar ese equilibrio, es sí. difícil. Sí, es difícil y bueno, en el tercer segmento hablaremos un poco acerca de que en el sí. sábado no se puede hacer nada, como ese mito, Ujú. pero podemos concluir de esta primera parte que Dios separó el sábado, como vemos que lo hizo en Génesis 2, 1 al 3, que es un día especial porque nos invita a recordarlo como una señal perpetua entre Él y su pueblo, Ujú. sin importar dónde estemos. No solamente en la iglesia podemos honrar el sábado, no solamente en la iglesia podemos recordar el sábado o santificarlo, Ujú. también en otros lugares, Donde nos encontremos. en donde Ujú. estemos. Como el mismo Jesús hizo, Él nos dio el ejemplo. Él no Ujú. vino a abolir el sábado, sino que vino a reafirmar la ley y a darle un nuevo sentido, que vamos Ujú. a ver en el punto número 2. Y es que otra idea por allí, fake news, que anda corriendo por algunos lugares es que el sábado es solo para los judíos. Bueno amigos, tenemos que cambiar de locación porque nos sacaron del parque. Muy pronto la segunda parte del episodio acerca de el sábado. Un abrazo. Bueno, en realidad este capítulo habla de la teletransportación. Ese es un don que ustedes todavía no han alcanzado. En realidad nosotros creemos sí. en el rapto. Intermunicipal, de Envigado a Itagüí. Bueno, si notaron, tuvimos un pequeño cambio Ajuste de en el- locación donde Nos estábamos. sacaron, Nos como sacaron. sinvergüenzas. No nos robamos nada, solo se acabó la hora que podíamos Sí. estar. Pero nos dimos cuenta que ya tocaba partir, cerraban el lugar donde estábamos, entonces tocó empacar y buscar Chao. otro espacio, pero gracias a Dios está cerquita la casa de Dani y Nani, que es donde estamos grabando esta continuación. Pero Ya, el ya. tema sigue vivo en nuestra mente y en nuestro corazón, así que vamos a continuar. Sigan con Y además ya nosotros. casi se acaba el sábado, así que Está podemos perfecto. hablar del sábado también cuando despedimos el propiedad. sábado. Muy bien, sí, podemos despedir sábado juntos. Habíamos hablado en el primer segmento un poco acerca de que el sábado no es un día normal, ¿sí? Y en este segundo segmento les propongo que hablemos un poco acerca de por qué el sábado no es solamente para los judíos, ¿sí? Yo no sé si ustedes han visto o han leído un poco de los judíos ortodoxos cómo manejan el sábado hoy. Pero fue muy interesante anoche cuando lo leía y me daba cuenta del montón de restricciones y de cosas que ellos hacen o no pueden hacer en el sábado. Me pareció impresionante. Una que me pareció un poco jocosa y fuerte es que resulta que ellos no pueden hacer nada que signifique o suponga crear o cambiar el estado de las cosas físicas o lo que sea. Entonces, por ejemplo, si ellos van a ir al baño en día sábado, ellos deben romper el papel que van a usar el sábado desde el día viernes. Porque no pueden romper el papel, porque eso está prohibido para ellos, para su entendimiento de lo que es el sábado. Eso entre muchas otras cosas, porque cuando uno revisa, no pueden usar la electricidad en sábado, no pueden manejar en sábado, no pueden usar los ascensores. De hecho, tienen unos ascensores que se llaman los ascensores del Shabbat, que ellos se suben en el ascensor. Por ejemplo, en este caso nosotros vimos en el piso 19. Sería un ascensor que Para en todos los pisos. para en todos los pisos, bajando en 18, 17 y así sucesivamente.
y no es necesario presionar ningún botón, entonces no transgredimos el sábado, ¿sí? Entonces, me pareció muy, muy interesante ver esa manera como ellos lo entienden. Y hay muchas personas que dicen, bueno, porque nosotros como adventistas respetamos el sábado, si eso fue un mensaje que según algunos, pues se les dio, fue a los judíos, no a nosotros, ¿sí? Pero ya vimos en el segmento anterior que Génesis 2, 1 al 3, habla acerca de que Dios separó y apartó el sábado y descansó en sábado mucho antes de que el pueblo de Israel existiera como nación, ¿sí? Eso nos habla un poco de la importancia del sábado y también de que Dios no diseñó el sábado solamente para los judíos, sino que lo diseñó para la humanidad. Es un regalo que Dios nos da a todos. Sin distinción de nacionalidad. Y eso también lo podemos ver ya cuando Jesús vino, de hecho cuando ya Jesús muere y se va al cielo, y es que cuando Pablo habla sobre que estaba en la iglesia, habla de que estaban los judíos y los gentiles o los extranjeros. Hay un versículo que también habla de los extranjeros. Sí. Entonces eso también nos ayuda. A ver, ahorita digamos nosotros no estamos en un entorno de judíos. Sí. También podríamos interpretar eso como, bueno, el sábado es solo para los adventistas o los que tienen la verdad, ¿cierto? Pero realmente no es algo solamente para nosotros, es un regalo que Dios le ha dado a todos, que podríamos disfrutarlo todos. Y cuando leemos en Isaías 56, 5 y 6, lo vamos a dar por allí para que lo puedan leer, me llamó mucho la atención que Dios también establece como unas recompensas para aquellos que respetan el sábado. Y digamos que el versículo es muy lindo en general, pero me llamó mucho la atención, creo que es el versículo 6, concretamente, que habla de que Dios bendice también a los extranjeros que respetan el sábado, y los extranjeros, pues de entrada no son judíos. Entonces uno dice, ok, estamos hablando de un Dios que crea o separa un día y guarda un día especialmente para la humanidad. Todos. Es un regalo para nosotros, no solamente para los judíos. Sí, es que de entrada, si uno se va entendiendo y que a Dios como creador y que su propósito dentro de la creación, en esos 7 días de creación fue que el séptimo día fuera separado, santificado y tuviera como ese propósito modelo en el que él dice descansé, sin que existiera nada más en la faz de la tierra. Pues ahí de entrada como que nos hace un cliccito. Por otro lado, cuando Dios se lo da en el caso específico al pueblo de Israel, no era un mandato nuevo. Uno lo ve desde aún antes de que se dictaran los 10 mandamientos. La forma como se dio al pueblo fue más como un recordatorio. O sea, no hay un momento en el que se explique puntualmente qué es, por qué, para qué, sino era como, ustedes ya conocen esto, ya saben esto como humanidad, ¿sí? Entonces, creo que es una manera de resaltar que no es exclusivo, sino que en ese momento fue un pueblo elegido para hacer la diferencia en medio de otros pueblos, para que en algún momento ellos llegaran a ser tan reconocidos por esa adoración al Creador, que el conocimiento de Dios se extendiera al resto de los pueblos. Solo que desafortunadamente se genera pues la idea de que era una verdad solo para ellos. Y después, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús hace esa apertura a que sus enseñanzas son para todos, y aún después de su muerte y de su ascensión, cuando dicen, ya no hay judío, ya no hay pueblo, ya no hay... Y no es que y por otro lado hay otros versículos en los que Pablo especifica, no es que se haya abolido la ley, solo que hay una forma distinta en la que ahora, en la real y en la forma real, como Jesús quería que nosotros lo abordáramos. Que nosotros entendemos el sábado como parte de la ley moral, y la ley moral pues sigue vigente. Algunos dicen, no, la ley, el sábado hacía parte de las leyes ceremoniales, que pero resulta que las leyes ceremoniales no estaban en los 10 mandamientos. Las leyes ceremoniales eran adicionales, eran, digamos, conmemorativas, fueron algunas celebraciones que se llamaron sábados, pero eran como festivos. Y que eran temporales. Pero cuando uno lee, por ejemplo, Isaías 22 y 23, 66, 22 y 23, perdón, habla de que nosotros guardaremos el sábado perpetuamente. Significa entonces que no es solamente que Dios, al momento de crear a todo, descansó en el séptimo día, no solamente que se lo dio quizás de manera verbal u oral a Adán y a Eva y a todos los que siguieron a ellos, no solamente luego lo puso los 10 mandamientos como un recordatorio, digamos, físico, que cuando Dios hace algo es porque quizás nos estamos olvidando. Entonces, hey, aquí está en físico para que no se olviden. Y luego viene Jesús, guarda el sábado, como vimos en el primer segmento, y luego Pablo también habla del sábado y ellos se reunían
vemos también en Isaías que nos dice que no solamente es un asunto de acá, también en el cielo vamos a guardar el sábado. De hecho, en algún lado, no me acuerdo en dónde fue que leí, de verdad no me acuerdo, que el sábado aquí en la tierra debería ser para nosotros como ese recordatorio de cómo lo vamos a vivir en el cielo. O sea, porque si no lo gozamos Sí. aquí en la tierra, pues ese va a ser se va a replicar en el cielo, porque es la voluntad de Dios que se guarde perpetuamente en reconocimiento o en adoración a nuestro Dios. Bonito. Entonces, es interesante. Y respecto a lo que tú decías hace un momento de que el sábado, pues, quitar como un poquito esa creencia que es solo para los judíos, sino que ha sido una bendición, un mandato que Dios quiere para todos sus hijos, toda su creación. Creo que es Marcos, tú lo tenías por acá, Marcos 2, 23 y 27, que habla que el sábado fue por causa del hombre. Ese hombre, no me vayan a molestar, pero es que a mí se me vienen a la cabeza las cosas que leo eventualmente. En la página Pero 42. aquí no hacemos bullying. Aquí no hacemos bullying. ¿Cómo que no te vamos a molestar? Pero estoy recordando que Ya esa lo voy a citar palabra, en APA. esa palabra hombre en griego es antropos o antropos, Ok. que no es ninguna raza, no es ninguna nacionalidad, es la humanidad. Entonces, aún en el Nuevo Testamento y en ese momento Jesús está haciendo referencia a que fue creado para todos, Sí. para bendición y para beneficio de todos. Bonito. Es muy bonito y creo que con eso que menciona Lu podemos concluir el segundo, digamos, la segunda mentira o el segundo mito, podemos llegar a la siguiente conclusión. El sábado es un regalo de Dios para la humanidad desde antes de la existencia del pueblo de Israel, como vimos en Génesis 2, 1 al 3, y que se va a guardar perpetuamente. No solamente va a ser en esta tierra, sino que, digamos, por la eternidad guardaremos el sábado. Sí, con digo algo más. Dios. Anoche que estábamos viendo ese documental que tú dices, es una familia de judíos bastante grande, la verdad, pero la forma como ellos hablaban, sobre todo la señora hablaba, era como con una pasión y un amor al sábado que contagia, ¿sí? O sea, es bonito ver como la mesa, una Sí. cosa ¿Sabes que eso me espectacular, parece chévere? Sí. y dice, esto yo lo guardo para el sábado. Tiene como 5 neveras, 10 neveras, Sí. una cosa de locos. Y la comida para el sábado, porque vienen más de 20 personas a la casa y disfrutamos y tenemos cosas especiales. Entonces, es como llegar a ese equilibrio, porque ahí también, Sí. digamos que hay cosas como la ropa que no se usa sino solo en el Shabbat. Había una torta de chocolate que eso se veía delicioso y la entrevistadora dice, ¿cómo nadie le mete así sea un dedo? No, es que esa es la torta del Es sábado. la torta del Shabbat. Y todo es como que... ok. Claro, pero mira que eso me parece, a mí, hay un chico de la universidad que él estudió toda su primaria, bachillerato, todo en un colegio judío en Venezuela, de hecho. Y él nos contaba cómo de verdad era una fiesta recibir el Shabbat. O sea, Bonito. era la cena especial, todo. Entonces, o sea, bonito, me parece chévere Claro. rescatar eso como de uno reflexionar si para mí está siendo tan como de tanto gozo Sí. el cuando se estaba llegando la puesta del sol el viernes y decir, estoy entrando en un día, en un espacio en el tiempo que Dios dejó para conexión exclusiva entre su creación y él. Entonces eso es lindo. Sí. Y yo me preguntaba una última cosa ya para cerrar este punto, de lo que tú hablabas de todas las restricciones, ¿no? Entonces, también que a veces las personas entiendan que muy seguramente todas esas restricciones continúan en esta línea de los judíos, porque ellos no creen que el Mesías haya llegado. Claro. Porque si no, Jesús precisamente en el Nuevo Testamento viene a tratar de decir, hey, están equivocados, yo Sí. no quiero que el sábado esté lleno de todas esas normas que se habían generado poco a poco, cada vez iban sumando más, y que estaban desvirtuando el valor del sábado. Entonces Jesús vino a decir, hey, no, pero ellos como no reconocen a Jesús como que llegó el Mesías, pues continúan con toda esa Línea historia de y con esa reglas. carga Sí, del de Pentateuco. reglas. Pues nosotros sí creemos que Jesús como el Mesías vino y hizo la tarea que realizó de salvación por nosotros. También cuidarnos un poco de uno, entender por qué de pronto otras religiones o otras tradiciones o culturas lo siguen haciendo, pero bueno, cómo yo puedo honrar eso o esas enseñanzas que Jesús vino a dejar acá en la tierra para Sí. nosotros.
Y yo creo que ahí entramos al tercer mito, que es que en el sábado no podemos hacer nada. Tú medio decías algo sobre eso, pero yo quiero ir de una vez como al texto de Isaías. Es que creo que Isaías es de los pocos que dice claramente lo que sí Isaías se puede 58:13. hacer. Y es que en el contexto en el que lo dice, precisamente es ese afán del profeta de, por favor, vuelvan a este día que es tan especial y tan importante. Y él dice algo que a mí me llamó la atención. Dice, perdón, ya va rapidito que quiero buscar la palabra. Aquí está. Entonces, en Isaías 58, 12, 14 dice que sea un día dedicado solo a mí. Si respetan ese día dejando de hacer negocios y de hablar inútilmente, entonces yo, su Dios, seré su alegría. Los haré gobernantes del país y bueno, termina ahí. Ahí es donde yo decía, ok, tenemos en el Antiguo Testamento todo lo que no se debe hacer, ¿sí? Estudiando el Nuevo Testamento, uno dice, sí puedo hacer por las cosas como vemos que Jesús actuó. Pero Isaías utiliza finalmente una emoción de forma clara, lo expresa, como que ese día sea de tu alegría. O sea, eso es algo personal. O sea, yo no te puedo imponer a ti que sientas una emoción, que experimentes una emoción. Entonces me pareció bonito porque es como de los sí pocos que uno entiende en la Biblia, está uno en donde enfócate en que tú disfrutes ese día. Y en que tú lo disfrutes estando conmigo, estando con Dios, ¿sí? Y eso va también en si yo veo que otra persona disfruta su sábado no lavando los platos porque lo siente mal, pues esa es su forma de disfrutar el sábado. Y entonces yo no puedo venir a decir, no, pero está haciendo como en el Antiguo Testamento, no haciendo cosas. Claro. No, esa es su forma como ella siente, siente de vivir el sábado. Sí. Entonces aquí también hay un punto en donde ya como tú manejes el sábado tiene que ver con la luz que tú tienes en ese momento, tu relación con Dios. Y lo más importante es no señalar lo que el otro está haciendo. ¿Sí? Para Dani y para mí, el sábado ir a una playa, a un paseo, no es algo negativo, incluso lo disfrutamos mucho. Pero para otras personas puede que sea como, no, este no es el espacio en donde yo debo estar, yo quiero estar en otro lugar. Pues no es esas personas ni criticarnos a nosotros, ni nosotros criticarlos a ellos. Cada quien vive su alegría en su momento, ¿sí? Claro. Eso me pareció bonito de Isaías. Sí, total, me parece chévere, pero también dice que creo que a lo que tú vas, no hacer nuestra voluntad. Entonces también es como, listo, yo siento que el sábado lo vivo feliz así, pero también es como que hasta qué punto, y lo hablamos también, hasta qué punto estoy haciendo mi voluntad por sobre la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces, ese balance creo que es determinante, porque a fin de cuentas, el sábado es un día para recordar que Dios es nuestro creador y que Dios es nuestro liberador. No es un día para nosotros celebrarnos a nosotros mismos, ¿sí? Y ahí es donde está ese equilibrio que pienso que es determinante y es tan delicado el tema del equilibrio que yo, de acuerdo con Nani, pienso que es bien difícil uno entrar a juzgar la experiencia del sábado del otro o decir como los fariseos, pero ¿cómo así que los discípulos están cosechando o están recogiendo las espigas en sábado? ¿Sí? Creo que ese es el peligro que se corre cuando nos constituimos o nos convertimos en una suerte de policía moral. Sí, somos jueces. Para hacer juicio de cómo los demás viven el sábado. Sí. Y también que, digamos, yo siento que era tanto el tema con las normas que no estaban en ningún punto ni siquiera medio asomadas bíblicamente, porque en esa historia específicamente de las espigas, o sea, ellos ni siquiera que estaban recogiendo toda la cosecha. Estaban cogiendo un poquito para comer, porque tenían hambre, o sea, venían de un largo camino y necesitaban alimentarse. Y yo pienso, bueno, aquí estoy haciendo algo personal, pero distinto quizás sí. Venga, aprovechemos y recojamos la cosecha, recogemos una buena cantidad, vendemos y hacemos recursos para la obra, la misión. Bueno, quizás ahí la historia hubiera podido ser distinta. Bueno, no estás supliendo una necesidad o estás haciendo algo que podías haber hecho en otro momento. Pero ahí o sea, tenían hambre, necesitaban alimentarse, entonces ahí no se da cuenta como al extremo que había llegado el tema del literal no hacer absolutamente nada. Y a mí me gusta mucho este versículo, aunque pues hay varios más, pero si bien Jesús no dejó
obviamente un listado. Él no lo Mm. hizo. O sea, si en algún momento se generó un listado de cosas, fue producto de nuestra humanidad. Dios no dejó un listado de cosas de qué sí debes o qué no debes hacer en sábado, pero sí quizás nos deja principios o luces y principios, Mm. uno de cómo él actuó y segundo cómo lo fue desarrollando a la luz de sus profetas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que nos permiten de una manera personal poder ir determinando cómo puedo honrar este día de la mejor manera, ¿no? O sea, Dios hizo tanto por nosotros que siento que encontrar de manera personal la forma en la que más podamos honrarlo en nuestra vida y aún en el día que Él quiere que lo hagamos, o sea, es poco. Mínimo. Es poco y si en algún momento hay algo que uno dice, bueno, no, si lo puedo hacer otro día o si puedo hacerlo de otra manera o si no pasa nada, lo que sea Dani ahorita. Realmente hacer un ejercicio personal y consciente de si toda mi mente, mis sentidos y mi disposición mental y de corazón y espiritual están realmente hacia la adoración al Creador y no solamente, no de pronto hacia mi voluntad. Sí. Porque Isaías dice, si retraes del sábado tu pie de hacer tu voluntad Sí. en mi día santo y lo llamas delicia, santo, Ujú. glorioso de Jehová, y lo veneras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y ya lo que leía Sí. ahorita de la bendición que trae eso. Entonces, poder también ayudarnos a crecer de manera conjunta entre amigos a nosotros, hacer este ejercicio de estudiar este tema, muy seguramente nos ha enriquecido Total. mucho. Es un Entonces, tema que además uno desde niño lo viene escuchando y hay costumbres acerca de qué hacer y qué no hacer en el sábado, pero creo que cuando uno hace un estudio individual y sobre todo para responder esas preguntas que a veces nos hacemos y que no hemos encontrado respuestas, terminamos encontrando un poquito de luz que nos hace sentir contentos de creer en lo que creemos, que es algo muy chévere. No es creer por creer, sino es creer porque tienes un sustento sobre el cual puedes apoyar tu... sí. Y hacer, porque ahora quizás mis sábados van a ser diferentes, mis Sí. viernes van a ser diferentes. Porque yo creo que para este tema es lindo poder resaltar algo que hablábamos antes de grabar y es el papel que tiene el hacer misión desde ese mandato que deja también Dios cuando estuvo acá en la tierra de qué estás haciendo por los míos más pequeños o por los que están, por los huérfanos, por las viudas, por los necesitados, Por los qué estás oprimidos. haciendo y por los oprimidos. Y leíamos en una lección pasada de otro trimestre que el alivio del sufrimiento es una tarea muy importante para el Señor y más si es para hacerla en su día santo, porque es un día de conexión con Dios, pero también conexión o manifestación de esa bendición con mi prójimo. Entonces, encontrar ese equilibrio entre si estoy solamente pensando en si yo estoy haciendo bien o mal o tal o esto o lo otro y no volcándome en beneficio también hacia las demás personas si bien todos los días que podamos, pero también ese papel tan importante que tiene para la adoración el servir a otros. Quizás para más luz podríamos revisar algunos textos de Marcos que son distintas situaciones a las que se enfrentó Jesús y que están relacionadas con el sábado. Concretamente Marcos 2, 23 al 27, que era el versículo que estábamos revisando hace un momento. Jesús estaba en un sembradío, ¿cierto? Caminando en sábado y se encontraron con unas espigas y los discípulos empezaron a recoger esas espigas. 12. Eso 12, es 3 al 8. Marcos 2, Dos, Ah, es amigas, que yo dos. tengo 23 y Mateo. 27. Perdón, yo lo tengo. Marcos 2, en la versión de 23 Mateo. al 27. Y en Mateo esa también ocasión, habla. que me parece algo gracioso, o sea, Jesús está caminando con sus discípulos y los fariseos estaban pegados viendo qué A ver estaba qué haciendo iba a Jesús. hacer, sí, Entonces, total. eso también, listo, veámoslo desde Jesús. Jesús vino a reinterpretar la ley, Ujú. o sea, la reforzó, pero al mismo tiempo le dio una noción válida para poder entender hoy día cómo debe respetarse el sábado, ¿sí? Pero también, ¿quiénes son los fariseos de hoy? Ujú. O sea, ¿quiénes son los que están pendientes de lo que los demás hacen y dicen, ah, mira, cocinó en sábado? ¿Qué dice el manual de iglesia? Yo por aquí lo estuve revisando. Porque yo hice la tarea. Razones por las que los miembros serán disciplinados. Las razones por las que los miembros están sujetos a disciplina son las siguientes: la violación de la ley de Dios, la transgresión del sábado. Mi pregunta sería,
que es la transgresión del sábado para el que hizo esto, porque yo estoy 100% seguro que no hay una lista de cosas en ningún documento de la Iglesia Adventista que diga esto es transgredido el sábado. O sea que es subjetivo Entonces, totalmente. hay un elemento Sí. subjetivo que es, yo creo, transversal en todo tipo de reglamento de carácter religioso, que además le da la potestad a los líderes de la iglesia para decir qué es transgredir el sábado y qué no. Entonces, fíjate, en este caso, ¿quiénes eran los líderes de la iglesia? Los fariseos. Los fariseos eran los que podían decir que era transgredir el sábado o no, Ujú. porque ellos eran los autorizados para interpretar la ley. Y eran los únicos que la cumplían de manera perfecta. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Aparentemente, ¿no? Claro, Claro. estamos hablando en un contexto, digamos, voy a poner un ejemplo que no es real, pero digamos que hoy, ¿quiénes son nuestras autoridades religiosas? El pastor de nuestra iglesia local, el presidente del campo, el rector de la UNAC, quien sea, ¿sí? Esa es la autoridad. Entonces, ellos son los que van a decir que es transgredir el sábado. ¿O será que mejor lo dejamos a una conciencia, Ujú. a una relación directa con Dios? Porque creo que ahí es donde el asunto se empieza a complicar. Y eso Sí. es la situación a la que se enfrentó Jesús. Sí. Jesús estaba tranquilo con sus discípulos. Los discípulos tenían hambre, cogieron unas espiguitas y salieron automáticamente los fariseos. ¡Ah, están pecando! Cayeron. Y más que Porque le eso estaban no se puede buscando el hacer. quiebre. Total. Y todo ellos el están tiempo. buscando la razón para hacer caer a Jesús y a sus discípulos. Porque querían... Porque, ¿qué es otra cosa importante? Mira, los fariseos no se interesan por las personas. Y ni por la norma, porque es que los fariseos no es que amaban el sábado y amaban a Dios. Están buscando la manera de perjudicar a Jesús y, digamos, de destruir el ministerio de Jesús. Entonces, muchas personas que critican no lo hacen con un espíritu de quiero levantar a esta persona o me preocupa porque amo a Dios. No, Ujú. a veces lo hacen también con una intención que no es la mejor y Mm. ahí es donde tenemos que hacer nosotros una revisión de lo que hablaba Nani Aunque hace a un veces rato. en nombre del amor lastiman también acercándose a querer Sí, no, es que yo te amo y decir y tácate. tal, pero sí, o Consejitos. sea, hay un rol que en definitiva no nos corresponde. Eso sí, Y totalmente de acuerdo. lo que dice Jesús en el versículo 25 de Marcos 2 es que responde con una pregunta, que ya lo habíamos hablado en uno de los episodios de Se va a Dudar, que Jesús es genial porque él no responde directamente, sino que a veces responde con una pregunta que te hace pensar. Entonces le dice a los fariseos, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad Mm. y sintió hambre, él y los que con él estaban? Como entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban, y también les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Qué interesante. Cuando nos encontramos con situaciones en las que decimos, ay, ¿qué hacemos? Quizás si hago esto para ayudar a una persona, entonces estoy transgrediendo el sábado. Recuerdo algo, siempre dice, lo comentaba Nani esta mañana, en una ocasión o varias ocasiones que salíamos hacia la iglesia con mi papá muy temprano. Mi papá era pastor y salíamos todos con nuestra mejor pinta. Y de repente veíamos que el vecino se había accidentado. Entonces estaba el vecino empujando su carro. O metiéndole mano al carro a ver cómo reparaba el carro. Y más de una ocasión mi papá dijo, no, podemos llegar tarde a la iglesia. Y nos quedamos ayudando al vecino, empujándole el carro. Claro. Entonces, claro, tú dices, y volvemos al punto. O sea, ¿qué es honrar el sábado? ¿Qué es guardar el sábado? ¿Dónde guardas mejor el sábado? Mm. Sentado en una banca de una iglesia, puedes honrar el sábado. Sí. Cantando, puedes honrar el sábado. Pero ayudando a tu Sí. vecino, también puedes honrar el sábado. ¿Sí? Mira, amor, que aquí, Claro. esa misma historia, pero en Mateo, que fue donde yo la leí, hay una partecita después que explica todo eso que tú acabas de decir, pero dice, ustedes no entienden esto que Dios dijo. No quiero que me sacrifiquen animales, quiero que amen y ayuden a los demás. Es como que Diosito les decía, ay, Sí, ya, se estresó. dejen ese montón Sí. de cosas bobas que están pensando y enfócate en amar y ayudar a los demás, ¿sí? Ahí A hay veces otra cosa también me en cierro. Marcos, lo que vamos a leer, también lo leímos en Marcos, y es Marcos 1:32, que me llamó la atención, y lo comentamos también. Y dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se expuso, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados. Entonces uno se pregunta,
porque no le llevaron a los enfermos en el sábado, sino que esperaron hasta que se acabara el sábado, ¿cierto? Entonces uno dice, hombre, ¿será que si mi vecino está pasando por una necesidad, tiene hambre? Yo le digo, no, tranquilo, que es que no te vas a morir de hambre. O sea, puedes esperar hasta que se termine el sábado, ¿cierto? Estos enfermos, igual que los enfermos que sanó Jesús en otras ocasiones en sábado, no se iban a morir de su enfermedad en ese sábado. O sea, podían esperar. Y El de la Jesús mano decidió, seca, por sí, ejemplo. y Jesús decidió sanarlos en sábado como para mostrarnos a nosotros que podemos hacer el bien en sábado. Entonces, qué bonito cuando uno lee esto y redimensiona o reprograma la manera como hemos entendido el sábado, ¿sí? Que no es una serie de leyes, de normas, no es un día de carga, sino que es un día en el que podemos recordar que Dios nos creó, que Dios nos liberó, y también podemos compartir el amor de Dios con otras personas, aunque no sea en la iglesia. Es que el propósito de la iglesia no es estar sentado, digamos, todo el día en el templo. El propósito de la iglesia es salir, justamente, y lo conversábamos hace rato en la lección que Lu nos compartía. Yo quiero decir algunas cosas en cuanto a lo que veo que Jesús hizo en la tierra, ¿no? Cuando vino, cómo él practicaba el sábado. Y hay como 3 cosas que me llamaron la atención. Una es que hay varios versículos que dice que Jesús, como era de costumbre, se congregaba el sábado, el día de reposo, para leer sobre todo los escritos de Isaías, ¿no? Y que la gente comentaba sobre eso. Otro es la historia en donde Jesús estaba en el campo en día sábado y quiere decir que Jesús no solo estaba en la iglesia, sino que también podía estar afuera, ¿cierto? Y ya cuando Jesús se va al cielo y Pablo, y leo la historia de Pablo, Pablo también tiene momentos en donde está en la iglesia y momentos en donde está fuera de la iglesia. Hay textos que hablan en que en unas Pablo está como predicando y en otra está como hablando con la gente. Hubo una que me gustó mucho en donde decía como que Pablo estaba como en el río, ¿sí? No lo consigo acá, pero lo que me acuerdo que leí, que Pablo salió como al río y estaba conversando con gente en sábado, que a veces es como, el sábado no puedes hablar sino cosas de Dios. Ahí en la Biblia decía como que Pablo estaba afuera, cerca de un río, en la parte, pues no sé, donde especifica. En el Rodadero, Pero en Santa Marta. aquí dice, ¿qué dice? Un sábado fuimos a la orilla del río en las afueras de la ciudad y pensábamos que por allí se reunían los judíos para orar. Al llegar, nos sentamos y hablamos con las mujeres que se reunían en el lugar. O sea, probablemente hablaron de Dios, Sí. pero no especifica, o sea que la forma como también tanto los discípulos como Jesús practicaron el sábado es algo más relajado de lo que uno puede, de esa carga que uno puede hacer. Sí, por ejemplo, a veces se nos sale como una canción X y como, hey, ¿cómo se te ocurre estar cantando Y eso no en le el dice al día de otro, sábado? feliz sábado. Feliz. Claro, ya uno ahorita lo hace en broma y bueno, sí, te ayuda, digamos, a cantar un himno o alguna otra cosa. Pero antes era como, ay, qué horror, ¿cómo yo voy a hacer eso? Entonces, no, es ser nosotros en un día especial en donde nos dedicamos más a esa cercanía con Dios. Me parecía importante poder destacar no solamente, yo veo el Antiguo Testamento como un montón de reglas, ¿sí? No. Pero cuando yo comparo con el Nuevo Testamento lo que hizo Jesús, para Joana, que es como muy estructurada, es como que se me quita un peso y es como, no hay tantos no. Más bien mira lo que yo hice cuando estuve en la tierra, ¿sí? Y es lo que más yo puedo observar en este estudio, que incluso me gustó mucho haberlo hecho. Sí. Y podemos concluir de este tercer punto lo siguiente. El sábado es una oportunidad semanal para hacer actividades que nos conducen a una comprensión más profunda de Dios y actividades en donde volcamos el amor de Dios sobre otros. Fíjate que comprender un poco más a Dios no solamente se logra en el templo, se puede lograr en muchas situaciones, en muchos lugares. Entonces que quizás eso nos ayuda un poco a pensar de qué manera nosotros como iglesia podemos tener estrategias para convertir el sábado en un día que no sea solamente un día de reunión. No solamente, no se está diciendo que no sea importante reunirnos, sino que sea más que una reunión, ¿sí? En el que podamos decir, ¿qué tal si el sábado lo transformamos en una oportunidad para no solamente hacer el bien, sino socializar? En este edificio, en esta unidad donde nosotros vivimos, hay 764 apartamentos.
¿qué tal si cogemos el sábado para conocer un vecino diferente? ¿Sí? Cada sábado. Y decirle, hey, Jesús te ama y estamos a la orden en el apartamento tal. Son 52 sábados al año. En 4 o 5 años, ya la mitad de la unidad sabría quiénes somos nosotros. Y a veces nosotros pasamos por desapercibidos porque estamos todo el día en la iglesia. No estamos aquí, que es donde pasamos los otros 6 días. Es interesante hacer como esa reflexión acerca de que, bueno, el sábado no es un día en el que no se puede hacer nada, sino que al contrario, es un día de libertad, de celebración, para conocer más a Dios y para compartir el amor de Dios con los otros. Yo disfruté mucho del estudio de esto y motivo a los que nos están escuchando para que no solo se queden con lo que nosotros compartimos, sino que también indaguen y disfruten, así como lo hicimos nosotros, de aprender de esto. Ustedes también, los que nos escuchen y los que nos ven, ¿cierto? Que puedan disfrutar de profundizar. Y yo sé que lo que hoy dijimos, probablemente mañana lo vamos a ver diferente y vamos a tener otras opiniones, pero en eso consiste el crecimiento. Así es. Gracias por escucharnos, un abrazo y nos vemos en el próximo episodio de Se Vale Dudar.